En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Señor, tú nos has dado el Espíritu Santo que guía nuestros corazones para conocer la verdad. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Y una oración a María, a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues es una gran alegría poder compartir, no sé si decir vosotros o ustedes, porque hay gente de España y de México, algo de Juan Pablo II, porque yo me formé en Roma bajo su pontificado, y de hecho les voy a comentar algunas anécdotas a lo largo de esta plática o conferencia. Vamos a tratar como unos 10 puntos, no vamos a ver todo porque es mucho, sino algunas cosas relevantes. Vamos a comenzar con su vida. Bueno, nació en 1920, un 18 de mayo, en Wadowice, que pertenecía en ese momento a Austria. Su padre, de hecho, fue oficial primero estudió en el ejército austriaco. Sus padres, Karol y Emilia, que ahora y comenzó su proceso de beatificación. En Cracovia, el cardenal de Cracovia ha abierto su proceso para que sean siervos de Dios, Karol y Emilia. Como cualquier niño va a la escuela primaria, luego va a estudiar al Instituto Marcello Wadowita y es una persona muy sensible y le gusta mucho la poesía y el teatro. Comienza a estudiar a los autores polacos, que para nosotros son un poquito poco conocidos, como Juliusz Slowacki, gran poeta y dramaturgo, Adam Mickiewicz, uno de los mayores poetas polacos, Cyprian Nordwig, Zygmunt Kaczynski, Stanislaw Spiański, etc. Quiero contar una cosa que se sabe poco de su madre. Lo dice en la biografía oficial de su madre, pero no tenemos muchos detalles. Él había tenido un hermano mayor, Edmund, también había tenido otra hermana que murió muy joven, o sea, muy casi niña, y pasaron varios años y parece ser que tenía problemas para quedar embarazada. Según algo que yo he leído, pero la verdad he leído la fuente, es, digamos, no es un libro, una biografía oficial de la madre, pero parece ser que el médico le aconsejó abortar, porque efectivamente era un parto con riesgo. Emilia prefirió tener el bebé. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Emilia no hubiera preferido tener el bebé? Pues la verdad solo Dios lo sabe, pero ciertamente nos hubiéramos quedado sin Juan Pablo II. Por eso vamos a estar muy agradecidos ahora a Emilia, de la cual sabemos muy poco, murió muy joven, por haber hecho este acto de valor, de coraje. Ella cuando murió su mamá, Karol tenía 9 años. Ella pues no podía nunca presentir que su hijo iba a ser papa. Pero pues le agradecemos a Emilia el haber querido tener ese hijo como don de Dios. Él habla poquísimo, habla muy poco de su madre. Solo a un autor que se llama André Froissart, francés, con el que escribió una biografía, un autor francés bastante conocido que yo tuve la fortuna también de conocer en Roma cuando venía a hablar con Juan Pablo II, le dice esta nota
de cómo llevaba a su madre metida en el corazón, aunque hablaba muy poco, casi no habla. De hecho, en el libro Don y Misterio no habla casi de la madre. La muerte de mi madre la llevo esculpida en mi corazón, porque tenía 9 años, pues un niño de 9 años realmente siente mucho, pero dice poco. Y luego sí tenemos una poesía que él mucho tiempo después escribió a su madre cuando fue a visitar a su tumba, a la tumba de la madre. Dice así: sobre la tumba blanca florecen flores blancas de la vida, oh cuántos años he estado sin ti. Hace ya cuántos años, sobre tu tumba blanca, tantos años cerrada, como si sobre lo alto algo se elevase, como la muerte incomprensible sobre tu tumba blanca, oh madre, mi amor apagado, con todo afecto filial, hago oración. Dale, Señor, el reposo eterno. Ya que tenemos una de las pocas fotos de su madre, Karol Wojtyła va a visitar luego a la tumba blanca de su madre y dice: cuántos años he estado sin ti. Pero también le influyó mucho su padre, y este texto es del libro Don y Misterio. El libro Don y Misterio es un libro que él escribió cuando cumplió 50 años de sacerdote. Yo me acuerdo que estuve en Roma. Yo viví en Roma prácticamente todos los años del pontificado de Juan Pablo II, menos 3 que estuve en México, y estuve presente cuando él presentó este libro. Dice así: mi reconocimiento sobre todo para mi padre, que enviudó muy pronto, no había recibido aún la primera comunión cuando perdí a mi madre, apenas tenía 9 años. Después de su muerte, la de su madre, y a continuación, después de la muerte de mi hermano mayor, quedé solo con mi padre, que era un hombre profundamente religioso. Podía observar cotidianamente su vida, que era muy austera. Era de profesión militar, y cuando enviudó, su vida fue de constante oración. Sucedía a veces que me despertaba de noche y lo encontraba a mi padre arrodillado, igual que lo veía siempre en la iglesia parroquial. Entre nosotros nunca se hablaba de vocación al sacerdocio, pero su ejemplo fue, para mí, en cierto modo, el primer seminario, una especie de seminario doméstico. Imagínese, él vivió mucho tiempo solo con su padre, y su padre realmente era un gran hombre de oración. Imagínense levantarse por la noche y ver a su padre de rodillas rezando, ¿no? La impresión que debe ser eso para un joven. Bueno, entonces llega la guerra. Polonia recobra en el ínterin diríamos una consistencia nacional, pero pronto es invadida por las tropas nazis. Entonces él en ese momento tiene que dejar, diríamos, todo para él quería estudiar teatro. Parece ser que comenzó a tener como una especie de novia, que luego ya de papa se descubrió que vivió en Estados Unidos, pero digo, una relación diríamos afectiva, y nada más con esta chica, y comienza a trabajar en una fábrica de Solvay, que era de productos químicos. Trabajaba en una cantera. Al mismo tiempo, un trabajo bastante difícil, y en ese momento él escribe poesías, una poesía muy bonita, porque un compañero suyo, un trabajador, muere en esta fábrica y la dedica a él. Funda un grupo de teatro rapsódico, un teatro que se caracteriza porque tiene muchas palabras, los personajes hablan mucho, pero hay poca acción. Un libro muy conocido de él, que yo aconsejo mucho a las personas que preparan el matrimonio, es La bodega del orfebre, que cuenta la historia en forma de teatro de 3 parejas. Muy bonito este libro, si no lo han leído lo pueden leer. También hay alguna película. En ese momento, como que él es consciente de que su vida es para algo grande, y movido por el ejemplo de su padre, que muere, diríamos, lo deja prácticamente solo en esos momentos, entra en el seminario clandestino. No podía haber seminarios,
y él habla con el cardenal Sapieha, que era el arzobispo de Cracovia, lo deja entrar, por lo tanto estudia por la noche y trabaja durante el día. Y así vive 4 años haciendo estudios de filosofía y de teología, que son los típicos para la formación sacerdotal. Se ordena el sacerdote un 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos, su santo es el 4 de noviembre, San Carlos, y lo envían a Roma a estudiar en una universidad que yo también estudié, se llama Angelicum. Yo estudié en Angelicum y en la Gregoriana, en la Angelicum de los dominicos, y hace un doctorado sobre un autor español, la fe en San Juan de la Cruz. Y es aquí donde él aprende, era muy dotado para lenguas, ya hablaba alemán por la ocupación alemana, porque nació en un dominio austriaco, hablaba polaco, hablaba algo de ruso, tuvo que estudiar latín en el seminario, viene a Roma y estudia italiano, pero para hacer la tesis de San Juan de la Cruz estudia también el español, por lo tanto el español lo habla muy bien. Y él estudia, este autor carmelita, San Juan de la Cruz, que habla mucho de la fe, de la prueba de la fe, de la noche oscura de la fe. Él hace un doctorado que escribe en latín, en esa época se hacía así, sobre la fe en San Juan de la Cruz. Vamos a ver cómo vio él su vocación sacerdotal. Y en ese libro, que se llama Don y Misterio, él comienza preguntándose, ¿cuál es la historia de mi vocación sacerdotal? Cada sacerdote, pero yo creo que también cada ser humano que escoge el matrimonio, se pregunta, bueno, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo he llegado a esta decisión? Y entonces la respuesta que él da es realmente contundente para ver la perspectiva de Juan Pablo II siempre. La conoce sobre todo Dios. La conoce sobre todo Dios. Dios, que es quien me ha llamado, conoce mi historia. Él me conoce mejor que mí mismo. Y añade, en su dimensión más profunda, toda vocación sacerdotal, y podríamos llamar humana, matrimonial también, es un gran misterio. Es un don que supera infinitamente al hombre. Toda vocación es un misterio. Es decir, primero la vocación de existir. ¿Por qué soy en lugar de no ser? ¿Por qué he recibido el don de la vida? ¿Y por qué he recibido esta vocación? Yo mirando mi propia vocación, la verdad es que digo exactamente lo mismo. No lo sé. O sea, no tengo la menor idea por qué Dios quiso escogerme a mí. Un gran misterio. Lo que sí sé es que es un gran don. Un gran don. Don que el hombre puede rechazar, pero no deja de ser don. Cada uno de nosotros sacerdotes lo experimenta claramente durante toda la vida. Y eso es verdad. Yo a veces, alguna vez me quise ir del seminario, pero yo sabía que tenía vocación. O sea, nunca, hay otros que lo dudan, cada uno tiene su historia. Pero hay algo claro que te dice, yo quiero que vayas por aquí. Ante la grandeza de este don, sentimos lo indignos que somos de ello. Somos realmente indignos. Y por eso decimos, bueno, Señor, ¿por qué a mí? La vocación es un misterio de la elección divina. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, vuestro fruto permanezca. Nadie se arroga tal dignidad, sino el que ya es llamado por Dios como Aarón. Y otra cita de Jeremías, la otra es de la carta a los Hebreos: antes de haberte formado en el seno materno te conocía, antes de que nacieses te tenía consagrado, profeta de las naciones te constituí. Estas palabras, inspiradas en la Biblia, estremecen profundamente toda alma sacerdotal. Juan Pablo II era sobre todo un gran sacerdote. Él tiene una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención. Dijo, estos son los mejores tiempos
para ser sacerdotes. Y ya había en su tiempo muchos problemas con los sacerdotes, pero por eso son los mejores tiempos. Bueno, entonces acaba sus estudios en Roma y le dan de ser vicepárroco en un pequeño pueblo. Yo estuve en este pueblo, Nigovic, en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Fue con un grupo y nos dieron este pueblo. Es un pueblo pequeño, muy bonito, donde estuvo él. Luego lo mandan a Cracovia, de vicario en otra parroquia, y dado que realmente es muy dotado para los estudios, comienza a ser profesor en la universidad, primero en una universidad de mucho prestigio llamada Gónica, y luego de ética en Lublin, que es otra universidad, siempre de teología moral. En el año 58, teniendo él 38 años, lo nombran obispo auxiliar de Cracovia. Él trabajaba mucho con los jóvenes y el nuncio lo encontró haciendo canoa con un grupo de jóvenes. Entonces lo llama y le dice: mira, el Papa Pablo VI te ha hecho obispo auxiliar de Cracovia. Y entonces él le dice: mira, ya la verdad yo creo que no puedo aceptar porque yo soy demasiado joven. Entonces el nuncio le dijo así: no te preocupes, que esta es una enfermedad que pasa con el tiempo. Entonces esta enfermedad de ser joven pasa con el tiempo. Y efectivamente, primero es obispo auxiliar y en el año 64, con solo 44 años, es arzobispo de Cracovia, que es la segunda ciudad más importante de Polonia. En ese momento está el Concilio Vaticano II en Roma, un concilio importantísimo que renueva toda la Iglesia, y él participa a todas las sesiones. Poco después, acabado el concilio, el Papa Pablo VI, ahora que es santo, lo nombra cardenal. Del año 67 al año 77, lleva 10 años de cardenal, viene a Roma para participar en varios sínodos y realiza varios viajes por el mundo. Era como muy inquieto, evangelizador. Viaja por Europa, va a África, va a Asia, va a Estados Unidos, etc. Dentro de Polonia es conocido por ser un obispo intelectual, aperturista, sobre todo en relación con el otro obispo que había en Varsovia, que era como más clásico. Es contrario al régimen, que es comunista, muy cercano a los jóvenes, trabaja con familias y muy cercano a los obreros. En Polonia había el obispo de Varsovia, era en torno al cual se hace toda la iglesia. Es decir, el obispo de Cracovia, que era Wojtyła, contaba relativamente poco, pero contaba relativamente poco en Polonia, porque querían una sola gran autoridad, la de Varsovia, pero él era muy conocido fuera. De hecho, cuando lo van a nombrar papa, le dicen al otro obispo de Varsovia: oye, ¿qué te parece un papa polaco? Y él dice: mira, yo ya no puedo, que estoy muy mayor. Y dice: pero es que hay otro cardenal aquí que es polaco, porque ni se le pasaba por la imaginación que al otro, que a Wojtyła, lo pudieran hacer papa. Tiene 4 características que, según los griegos, son las características más importantes de una persona, digamos, para tener éxito, porque es poeta, es filósofo y es teólogo y místico. Y si ustedes me preguntan a mí cuál es la característica más importante de Juan Pablo II, yo les voy a decir algo que a lo mejor les sorprende, y es que era místico. Un místico. Y místico en ese sentido. Místico es una persona que tiene una percepción clara, elevada, fuerte y apasionada de Dios. Cuando hablo de místico, no hablo necesariamente de alguien que ha tenido experiencias místicas extraordinarias,
que ha podido tener visiones, etcétera, sino de alguien que siente, llamémosle así, a flor de piel, la presencia de Dios en su vida, aunque sea a través de la fe. Pero tiene un alma también muy poética. Él quería ser actor y esto le ayudó mucho para ser sacerdote, porque él tenía una voz muy buena. Y entonces yo me acuerdo cuando hablaba en las homilías, subía la voz, bajaba la voz, cuando dijo esta famosa frase, non abbiate paura, anzi, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, lo decía con una voz maravillosa. Y al final de su vida se quedó sin voz. La última vez que él salió al balcón a querer decir una palabra, que era el domingo de Pascua, era el último domingo de marzo del 2005, que yo estaba ahí en la plaza de San Pedro, le habían hecho una traqueotomía y no podía hablar. Fue algo, un gran, me imagino, para él un gran drama, porque para él la voz era muy importante. Era un gran filósofo, estudia el tomismo, Santo Tomás de Aquino, y la fenomenología de un autor que se llama Husserl, a través de otro que se llama Max Scheler. Y en teología sigue la espiritualidad carmelita. Él en un tiempo quiso ser carmelita y sobre todo mariana. Le llama mucho la atención María. Es conocido dentro de Polonia por ser un líder intelectual que se opone al comunismo. Ya saben que Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó del nazismo al comunismo, un comunismo férreo, bajo la estrecha vigilancia de Rusia. Y la Iglesia Católica era la gran oposición subterránea, ideológica, si queremos decirle así, al comunismo. Pues él era el que llevaba esta oposición. Y de hecho, como vamos a ver después, a él se le atribuye en gran parte el derrumbe del bloque soviético, la caída del muro de Berlín, que todos, o al menos los de mi generación, llevamos impresa en la memoria, en gran parte es atribuida a su acción. Por eso es como un líder intelectual. Aquí tienen la iglesia de Nowa Huta, que era un barrio que habían construido cerca de Cracovia y no querían que se hiciera una iglesia. Los comunistas no querían que se hiciera una iglesia. Entonces él reunió a los obreros, el obispo, y pusieron una gran cruz y dije, aquí nosotros hacemos una iglesia. Y hubo una gran tensión porque no se sabía si iba a entrar la policía, etcétera. Al final ganó el obispo de Cracovia y aquí tienen al final esa iglesia que se construyó en este barrio obrero de Nowa Huta. Y llegamos al 16 de octubre de 1978. Yo estaba en Roma, yo estudiaba filosofía en la Universidad Gregoriana, estaba jugando fútbol con los seminaristas y nos llegó, no había social networks, nos llegó la noticia de que habían nombrado a un papa. Nos duchamos, nos vestimos y fuimos rápidamente a San Pedro y ahí yo estaba al lado de una monjita italiana, porque cuando el cardenal que anuncia que hay papa lo dice con palabras latinas, lo dice así: Gaudium Magnum Nuncio Vobis, habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum, dominum. Dominum, parecía que no quería decir más, y decía Dominum, y todos, ¿y qué Dominum? ¿Quién es? ¿No? Y él dice Carolum, Carlo, Carol. Y luego dice Voitigua. Y la monja que estaba a mi lado dice, ¡qué bello, un papa africano! ¡Qué bello, un papa africano! Y yo me lo creí. Entonces, porque no lo conocía a Voitigua, y veo que sale este hombre joven que no en esta ocasión, pero en la siguiente, el 22 de octubre, habla al mundo entero, lo vamos a leer: no tengáis miedo, non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate, abrid de par en par,
las puertas de vuestro corazón a Cristo. Y les voy a contar una anécdota que lo tengo más adelante, pero cuando salga la diapositiva me lo voy a saltar. Yo tuve la gracia de ser acólito en la misa que precedió el cónclave. Ustedes saben, el cónclave hay una gran misa en San Pedro que se llama Pro Eligendo Pontifice. Y yo fui como acólito a esta misa. La celebraba un cardenal francés que se llama el cardenal Jean Villot. Y se revistió en una pequeña sacristía que está cerca de la Pietà. Y yo estaba al lado de este cardenal, y este cardenal, que era el secretario de Estado de Pablo VI, tenía unos papeles de la homilía, pero estaba temblando, así. Pero no tenía Parkinson, estaba como nervioso. Y yo le oí que decía dentro de sí mismo estas palabras, así textualmente: ¿Ma dove va la Chiesa? ¿Dónde va la iglesia? Y yo dije, mamma mía, yo entro a ser seminarista y la autoridad más importante de la iglesia no sabe dónde va la iglesia. ¿Qué hago yo aquí? Y me quedé pensando durante toda la misa, y al final salieron todos los cardenales, se quedaron 2 cardenales rezando a la Pietà, que era Karol Wojtyła y Wyszynski, el cardenal de Cracovia, de rodillas, y yo me quedé bajo la cúpula de San Pedro y comencé a mirar lo que está escrito en latín en la cúpula de Miguel Ángel. Y ahí está escrito las palabras en latín que Cristo le dijo a Pedro: Tu es Petrus, tú eres Pedro, et superanc Petram edificabo ecclesiam meam, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, et porte inferi non prevalebunt adversus eam, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces yo me quedé pensando y dije, mire, yo no sé dónde va la iglesia, si no lo sabe el cardenal, pero lo que sé es que quien salga de este cónclave, que no sabía quién era, estaba todo el mundo muy asustado porque el anterior Papa, Juan Pablo II, se había muerto en un mes. Quien salga de aquí, las puertas del infierno no le van a poder. Y efectivamente, cuando salió este Papa no africano, que dijo estas palabras, esto es lo que dijo: hermanos, hermanos y hermanas. El primer Papa que hablaba a hombres y mujeres, hermanos y hermanas. No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su poder. Ayudar al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo, y con el poder de Cristo servir al hombre y a la humanidad entera. No tengáis miedo. Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Bueno, aquí sigue diciendo que se abran a Cristo los estados, los sistemas económicos y políticos. Se refiere al comunismo, claramente, la cultura, la civilización. No tengáis miedo. Cristo conoce al hombre. Y esta era una cosa que él tenía clavado. Cristo conoce al hombre. Y tenía clavado que el comunismo no conocía al hombre. Sabía que el comunismo iba contra el hombre y por eso sabía que se iba a derrumbar. Con frecuencia el hombre no sabe lo que lleva dentro. Muchas veces se siente inseguro ante el sentido de la vida, siente desesperación. Permitid que os lo diga, Cristo solo tiene palabras de vida eterna. Entonces este Papa se presenta diciendo solo una cosa: yo lo único que te voy a predicar es a Cristo. Y la iglesia sabrá dónde va en la medida en que te diga quién es Él. Bueno, que en su pontificado, otro punto nuevo, hizo cantidad de cosas. Tiene más de un cuarto de siglo de pontificado. Es el tercer pontificado más largo de la historia. Aquí no voy a decir cada una de estas cosas que supuso un trabajo enorme. El Catecismo de la Iglesia Católica, una obra maestra que él pidió y que ahora ustedes tienen en sus casas, donde
Dicen, ¿qué piensa la Iglesia de esto? Ahí está en ese catecismo. Un trabajo de muchos obispos que él encomendó al cardenal Ratzinger, pero él fue el que lo promovió. El año de la redención de 1983, de donde nacen las Jornadas Mundiales de la Juventud, yo estuve también en este año, que fue maravilloso, que se celebraba el aniversario de la muerte de Cristo, 1950 años. El gran jubileo del año 2000, que también estuve en Roma. Las Jornadas Mundiales de los Jóvenes, estuve en la primera era cuando él convoca a los jóvenes en el año de la redención, 83-84, y ve que los jóvenes vienen muchísimo. Él tenía un pegue enorme con los jóvenes y dice a los jóvenes, que son la esperanza de la Iglesia tiene que estar con ellos, no los podemos perder, y hace estas jornadas de los jóvenes que son maravillosas. El año de la Eucaristía, que termina prácticamente su pontificado con este año de la Eucaristía. Ningún papa como él ha encontrado a tantas personas. Desde San Pedro, y más que San Pedro, nadie en la historia, se cree, ha encontrado a tantas personas como él. Solo para llevar un conteo de las audiencias de los miércoles, más de 17 millones de personas. En el gran jubileo vinieron 8 millones de peregrinos. Hizo innumerables visitas pastorales a parroquias y a diócesis. Hace 78 visitas oficiales a estados. Acoge a 738 jefes de Estado y 246 primeros ministros. Como ya he dicho, se le atribuye a él, obviamente son carambolas de la providencia, pero él es una pieza clave, la caída del bloque soviético, que para el mundo fue algo impresionante. A nosotros ahora estamos en otro momento histórico, pero quien vivió la Guerra Fría sabe lo que era esto. Con el apoyo de Solidarność, inicia las jornadas de oración por la paz en Asís. Defiende la vida desde el inicio hasta el final. Defiende la vida humana desde que es concebida hasta que muere naturalmente. En otras palabras, pone posiciones claras contra el aborto y la eutanasia. Defiende el poder de la razón humana junto a la fe y tiene una encíclica dedicada a esto. Critica la teología marxista de la liberación, pero está muy cercano a los pobres. El Papa Francisco, hoy en la homilía que ha celebrado en la misa en la tumba de Juan Pablo II, una de las características del Papa es la cercanía al pueblo, a los pobres. Por eso es un promotor incansable de la justicia, de la paz. Promueve los nuevos movimientos en la Iglesia. Dice, todo lo que es bueno lo vamos a acoger. Está cerca de los sacerdotes, de los obispos, de los laicos. Trata de aplicar el Concilio Vaticano II. Bueno, esto es un resumen de algunos de los logros de su pontificado. Yo me voy a tener solo algunos temas muy concretos y como varios de vosotros sois mexicanos, quiero hablar de las visitas y sobre todo de la primera visita pastoral a México. Y esto, las emociones del Papa de cuando fue a México, lo sé por dos motivos. Uno, porque yo pude hablar con él en otra misa, al final de la misa, sobre este viaje. El 25 de diciembre de 1978, yo fui al Vaticano de nuevo a acolitar la misa. Y al final el Papa saludaba a todos los acólitos. Y yo le dije, ¿qué le digo al Papa? ¿No? Porque nadie le decía nada. Y yo le dije, voy a pedir mucho por su próximo viaje a México. Él estaba un poco preocupado, porque era un viaje muy importante. Entonces él se detuvo y me miró a los ojos y me dijo estas palabras en italiano. Así, anch'io devo pregare e imparare molto. Porque yo dije que iba a rezar. Dijo, yo también
tengo que rezar y aprender mucho. Entonces va a México porque se celebra la tercera conferencia del episcopado latinoamericano. Muy importante esta conferencia porque los obispos que ven en América Latina una gran pobreza estaban un poco tentados de seguir unas interpretaciones de la así llamada teología de la liberación, que aplicaban análisis marxista a la interpretación cristiana de la realidad. Entonces él tiene que seguir una orientación buena, precisa, pero que se aleje del marxismo. Él viene del marxismo, él sabe lo que es el marxismo llevado a las extremas consecuencias. México se desborda acogiendo al Papa. El Papa, después de este viaje, viene aquí a Roma y el miércoles siguiente da una audiencia y dice estas palabras, a mí se me quedaron grabadas, dijo, para orgullo de los mexicanos, pero para que sigan siendo así, México tiene el carisma del amor al Papa. México tiene el carisma del amor al Papa. Y ahí se da cuenta de que es muy importante de que él no se quede en el Vaticano, de que salga, de que la gente quiere verlo, quiere tocarlo, quiere oírlo. Y eso es lo que va a hacer en su pontificado. Es acogido de modo apoteósico. Ustedes piensen que de México a Puebla, que es una ciudad que dista mínimo 2 horas de la Ciudad de México, prácticamente todo el trayecto está lleno de gente que lo acoge, que lo aplaude. Y lo acoge un gobierno donde la Constitución era claramente anticristiana, a tal punto que los obispos no podían llevar sotana, y la mayoría fueron en traje a acudir al Papa. Y el presidente, que se llamaba López Portillo, tuvo que pagar él una multa porque el Papa llevaba sotana, porque no se podía llevar sotana. Bien, entonces, en la Catedral de México, él era una persona muy intuitiva y se da cuenta de que en México hay algunas cosas importantes, la Virgen de Guadalupe y un pueblo fiel. Entonces dice, de todas las enseñanzas que la Virgen da a sus hijos de México, la más bella e importante quizás es la fidelidad. Esta fidelidad es la que el Papa se complace en descubrir y que espera del pueblo mexicano. Para quien no es de México, hay que decir que en México hubo una guerra religiosa llamada la Guerra Cristera en los años 20, una verdadera persecución religiosa que tuvo muchos mártires, los mártires cristeros. Y el Papa, a través del arzobispo de Nueva York, pide a los cristianos que depongan las armas. Ellos defendían la libertad religiosa, los cristianos la deponen, pero luego pues no hay un total acuerdo de la parte del gobierno de la época, no estoy hablando del gobierno actual, y algunos pues se sienten traicionados por ese acuerdo que han hecho, pero dicen, vale la pena porque hemos obedecido al Papa. El Papa, que es el vicario de Cristo, nos ha pedido una cosa y la hemos hecho. Estamos orgullosos de esto. Por eso dice el Papa en México, de Patria se suele decir, Polonia semper fidelis. Pues yo os digo, Mexicum semper fidelis, siempre fiel. Y entonces él dice lo que es esta fidelidad. Fidelidad a las semillas de fe de los primeros misioneros. Fidelidad a la religiosidad sencilla. Fidelidad a la devoción mariana. Fidelidad ejemplar al Papa. Y dice esta frase muy bella, yo no tenía necesidad de venir hasta México para conocer esta fidelidad, porque lo sabía desde hace mucho. Pero agradezco al Señor poder experimentar el fervor de vuestra acogida. Y dice, para mí, vosotros
tenéis la devoción a Guadalupe, yo tengo a Yasna Gora, la Virgen de Czestochowa, signo de la presencia de María en la nación. A veces una historia dramática, no fácil la de Polonia, no fácil la de México, pero María ha estado siempre ahí en sus momentos de luz y en sus momentos de sombra. Y cuando visita a la Virgen de Guadalupe, la llama Madre de México, Madre de América Latina. Este Papa, es una oración que hace él, percibe en lo hondo de su corazón los vínculos que te unen a ti, a la Virgen, con este pueblo y a este pueblo contigo. Este pueblo que afectuosamente te llama la Morenita. Este pueblo, y a través de este pueblo todo el continente, porque la Virgen de Guadalupe es patrona de América, del norte y del sur y del centro, vive su unidad espiritual gracias al hecho de que tú eres la madre, una madre que con su amor conserva, acrecienta espacios de cercanía a sus hijos. Salve Madre de México, salve Madre de América Latina. El pontificado de Juan Pablo II se ve interrumpido de modo dramático el 13 de mayo de 1981, cuando un turco de los Lobos Grises, una asociación terrorista turca, posiblemente no se ha llegado a descubrir con certeza, pero estaba en conexión con los servicios secretos soviéticos, era un papa molesto para el bloque de Rusia de ese momento. Un atentado el 13 de mayo de 1981, Día de la Virgen de Fátima. Él mismo dice, lo vimos el otro día, se siente salvado por la mano maternal de la Madre de Dios. En muy poco tiempo es llevado al Gemelli, es el hospital, uno de los mejores hospitales de Roma, católico, y sin embargo ahí, según el testimonio de su secretario Sivic, luego cardenal de Cracovia, estuvo a punto de morir y no muere. Y lo más curioso, lo más bello, es que él perdona a su agresor. Él va a perdonar a Liachka, a la cárcel, lo va a visitar. Yo recuerdo que con nosotros trabajaba en ese momento un musulmán en nuestro seminario y los seminaristas le ayudábamos a lavar la vajilla, etc. Y yo ese día, el día que fue a la cárcel a visitar a Liachka, el Papa, a mí me tocaba estar con él a trabajar. Y él me recibió, era de Sudán. Me recibió y me dice, no entiendo. Y yo dije, ¿qué no entiendes? No entiendo. ¿Pero qué no entiendes? No me quería decir. No entiendo por qué lo perdona. Digo, bueno, lo perdona porque él es cristiano. Y Cristo perdonó. Dice, sí, pero en nuestra religión no podemos, no se perdona. Es que esto no se perdona. Un gesto realmente que luego le causó grandes sufrimientos, muchas operaciones y seguramente el haber tenido el Parkinson posiblemente vino de todo esto. Un papa que quiere alimentar el pueblo de Dios con encíclicas, 13 grandes encíclicas sobre el hombre, la primera, la vocación del hombre, Redentor Hominis, sobre la misericordia, Dives in Misericordia, sobre el trabajo humano, Laborem Exercens. Pone nuevos patronos de Europa, del oeste, Cirilo y Metodio, Slavorum Apostoli, una al Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, una a María, Redentoris Mater, otra sobre la solidaridad, Solicitudo Rei Socialis, sobre las misiones, Redentoris Missio, sobre la actividad económica del hombre, Centesimus Annus, sobre la verdad en las decisiones morales, Veritatis Splendor, sobre el valor de la vida, Evangelium Vitae, sobre la unión de las iglesias, Ut Unum Sint, sobre el valor de la mutua entre y la razón, Fides Acción.
Y luego se llaman exhortaciones apostólicas, que son escritos más pequeños sobre los obispos, la iglesia en los continentes, en el Líbano, la vida consagrada, la formación de los sacerdotes, la figura de San José, muy bonita, Redentoris Custo, el papel de los laicos, el sacramento de la reconciliación, la redención, Redemptionis Donum, la familia, la catequesis, etc. Y de estas encíclicas yo quiero recoger 3 temas. Primero, el tema del amor. Segundo, el tema de la misericordia. Tercero, el tema de María. El tema para Juan Pablo II era un tema fundamental. Esto lo tomo de la primera encíclica, que es Redentor Hominis. El hombre no puede vivir sin amor. Es el número 10. Y esto era para él una gran convicción. Quien vive sin amor no vive una vida humana, verdaderamente humana. Pero así un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si el amor no se le revela. Si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta, si no lo hace propio, si no participa, amor. Y para Karol Wojtyła, quien nos revela el amor es Cristo. Y dice, el hombre es alguien que busca comprenderse, pero solo se va a poder comprender desde el amor. Y el que le revela al hombre él mismo es Cristo. Por eso, el tema de Juan Pablo II era el hombre, ese hombre que era pisoteado en su dignidad y derechos en el comunismo. Un hombre que busca a Cristo, quizás sin saberlo, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre, se llama evangelio, se llama cristianismo. El estupor delante a lo que vale un hombre. Recuerden que Cristo delante de Pilatos, mejor dicho, Pilatos dice, ecce homo, este es el hombre. Cristo verdaderamente es el hombre. Y dice, nosotros como cristianos tenemos que presentar el verdadero hombre que es Cristo al mundo contemporáneo. Y el amor para él, ¿qué es? Es la realización más completa de las posibilidades del hombre. El hombre puede hacer muchas cosas, pero lo que mejor puede hacer y debe hacer es amar, aunque haga cosas pequeñas, hacerlas por amor. Santa Teresa del Niño Jesús. El amor es la actualización máxima de las potencialidades intrínsecas de la persona. El amor es el acto que realiza de modo más completo la existencia de la persona. Aquello que hacemos por amor dura siempre. Aquello que no hacemos sin amor es efímero. Por eso el amor abre al infinito. Cuando un hombre quiere para otro el bien infinito, quiere para él a Dios. Si yo quiero bien a una persona, le debo querer lo mejor. Y lo mejor no es un regalo pequeño, material también. Lo mejor es regalarle a Dios. Por eso, el amor nos revela el peso específico de lo que nosotros somos. El amor tiene su peso. El hombre se convierte en lo que ama. Amas a Dios, te divinizas. Amas lo terreno, te terrenizas. Por eso el verdadero amor es radicarse en el amor con la A grande. Y dice en uno de sus libros poético, Canto al Dios desconocido, en uno de sus personajes dice estas palabras: el amor me lo ha explicado todo. El amor ha resuelto todo para mí. Por ello admiro el amor allí donde se encuentre. Y el amor escrito con mayúscula. Allí donde las personas se aman verdaderamente, hay que detenerse.
a admirar el amor. Y por eso el amor es lo que hace una persona que sea adulta. El amor es quien nos hace madurar. Por eso, llegar a ser padre y a ser madre es llegar a amar mucho. Y por ello, aprender a ser niño. Cuanto más padre y más madre quiera ser, cuanto más amor quiera dar y recibir, más niño tengo que ser. Y esto lo dice en otra obra poética que se llama Rayos de Paternidad. Y en base a esta visión del amor, él construye, yo doy todo un curso de un semestre sobre esto, pero esto solamente es una slide, la teología del cuerpo, que según algunos es la gran revolución cultural de Juan Pablo II. Es una serie de catequesis sobre el amor humano que da durante varios años, donde a partir de el cuerpo humano en el plan de Dios comprende la grandeza de la vocación de la persona. Y dentro de la grandeza de la vocación de la persona, no solamente el alma, también el cuerpo. No solamente el cuerpo, también el alma. Merecería la pena una profundización, pero esto lo dejo aquí. Y lo que resume su posición sobre el amor es esta, porque él trabajó mucho en la Gaudium Spes, en este número de la Gaudium Spes, y prácticamente se dice que él fue el que acuñó esta frase. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ama por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud, su vocación, si no es en el don sincero de sí a los demás. ¿Y qué es amar? Es la donación de mí al otro. En la medida en que amo, soy pleno. En la medida en que no amo, no tengo esa plenitud. Otro tema es la misericordia. Lo trata en la encíclica Dives in Misericordia. Y aquí, que es una encíclica maravillosa, que se la recomiendo, no voy a profundizar mucho, quiero dejar un poco de tiempo de preguntas, dice: la misericordia a nosotros se nos revela en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la revelación de la misericordia divina. En otras palabras, que el amor es más fuerte que la muerte. Que el amor es más fuerte que el pecado. La cruz, esta es una definición, una descripción que él da de la cruz, es el toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena. Por eso cuando una persona sufre, un cristiano, con frecuencia esta oración le ayuda mucho. Pasión de Cristo, confórtame. Porque la cruz es un toque del amor de Dios sobre nuestras heridas. Él dice: yo también he sufrido. Y habla del sacerdote, esto lo voy solamente a mencionar, para mí es bellísimo porque yo me siento mucho así, o quiero ser así, ministro de la misericordia. El sacerdote es un ministro e instrumento y testigo de la misericordia divina. Yo recuerdo una vez mi madre me preguntó si yo me escandalizaba oyendo confesiones, porque la confesión uno presenta a Dios su miseria. Y yo no sé por qué me vino, pero así, casi espontánea, esta respuesta: más que de la miseria humana, me maravillo de la misericordia divina. Porque es verdad, la misericordia tiene la última palabra. Bueno, esto es el sacerdote como ministro de la misericordia. Una palabra breve sobre la Eucaristía. Juan Pablo II era
un adorador eucarístico, era un místico. Y él dice, no hay Eucaristía sin sacerdocio, no hay sacerdocio sin Eucaristía. En estos días en que, bueno, en Italia ya se han abierto las misas, pero en otros lados no, nosotros mismos, los sacerdotes, nos hemos maravillado cómo la gente necesita la Eucaristía. Hay hambre de Eucaristía. Y nos damos cuenta de que nosotros, pobres siervos de la Eucaristía, somos aquellos que, como en la multiplicación de los panes, Cristo dice, llevad el pan. No porque fueran mejores, sino porque a ti te lo pide, lleva este pan a los demás. Ese es el sacerdote. Cuando en la transustanciación resuena, después de la transustanciación se dice misterio de la fe, nos damos cuenta de que hay que acoger este don con gran fe. Si ustedes han tenido, yo con bastante frecuencia iba a misas en el Vaticano con Juan Pablo II, estaba cerca de él, era impresionante verlo rezar delante de la Eucaristía. Él dice que jamás dejó de decir ningún día la misa. En esos 50 años, después de mi ordenación sacerdotal, descubro que cada misa es como si fuera la única misa, la primera misa, la última misa. Un don enorme. Y luego tenemos a María, el secreto de la vida de Juan Pablo II. Se dice, y creo que es verdad, que cada hombre tiene detrás de sí, cada gran hombre, una gran mujer. Yo creo que se puede decir lo contrario, pero en la vida de Juan Pablo II está claro, es María. Y él cuenta su vocación en el libro Don y Misterio, la madre del Perpetuo Socorro, llevó desde muy joven el escapulario de la Virgen del Carmen, hizo el rosario vivo, con los salesianos tuvo devoción a María Auxiliadora, y sobre todo lo que le cambió mucho la vida es la lectura de este santo francés precioso, mariano, San Luis María Grignon de Montfort. Porque él decía, bueno, yo me tengo que centrar en Cristo, María me puede desviar. Y San Luis María Grignon de Montfort le dijo, no, María te lleva a Cristo. Él, este autor, resolvió sus dudas. María nos acerca a Cristo con tal de que se viva su misterio, el de María, en Cristo. Y de ahí sale, de San Luis María Grignon de Montfort, ese lema, totus tus. La expresión viene de San Luis María Grignon de Montfort, de esta oración, totus tus ego sum María. Yo soy totalmente tuyo, et omnia mea tua sunt, y mis cosas son tuyas, accipio te in mea omnia, y yo te recibo en todas mis cosas. Preve mihi cor tuum, María, dame tu corazón, María. Esta última oración es bellísima. Dame tu corazón, María. Él dice que iba mucho al santuario Calvaria, Jasna Gora, etc. Bueno, quiero concluir con algunos recuerdos y experiencias míos, Ya les he contado la muerte de... Bueno, yo estuve aquí cuando murió Pablo VI, cuando elección y muerte de Juan Pablo I, perdón, en la elección de Juan Pablo II, estaba ahí. Lo que le dije yo, anch'io devo pregare e imparare molto. Otro día me tocó ser acólito el día de la Epifanía y estaba nevando en Roma, cosa que, digo, en Roma nieva de vez en cuando, pero no siempre. Y entonces yo le dije, santità, vediamo la neve. Entonces ya estaba ya un poco mayor, dice, sí, la neve, que le encantaba la nieve a él se iba a esquiar, se escapaba y se iba a esquiar. El año de mi ordenación sacerdotal, que era el año mariano, también estar con él, y le dije,
santidad, yo voy a ser sacerdote este año. Él se paró y me dio una bendición, me dijo, te doy una bendición especial, un santo. Tuve la oportunidad de celebrar con él la misa en Castel Gandolfo, y luego una experiencia preciosa fue que yo fui comentador en la televisión mexicana de los 2 últimos viajes del Papa en México. Esto para mí fue una experiencia bellísima. Son muchas anécdotas, solo lo digo. Como rector del Ateneo Regina Apostolorum, también lo saludé y él me confundió, me dijo, ma lei è un pallottino. Pallottino es una congregación religiosa que yo luego fui a buscar al diccionario a ver quiénes eran, pero van vestidos con sotana negra con nosotros. Por eso me confundió. Seguí muchas jornadas mundiales de la juventud, todas hasta Panamá. Lo seguí en la enfermedad, el Gemelli. Estuve en la Plaza San Pedro cuando murió. Estuve en su funeral. Cuando murió, tuve la sensación, como muchas personas, de perder un punto de referencia. Pero sabíamos que, como cualquier santo, se queda como líder espiritual, como líder humano, como líder en la iglesia. Y yo quiero acabar invitándoos a rezar conmigo 2 oraciones, una a la Eucaristía y otra a la Virgen de Guadalupe. La primera, él la rezó aquí en Roma, delante de una adoración. Quédate con nosotros, Señor. Rezamos con Juan Pablo II. Estas palabras la pronunciaron por vez primera los discípulos de Maús. Luego, en el curso de los siglos, se han repetido infinitas veces los labios de los discípulos, sores tuyos, oh Cristo. Las mismas palabras las pronuncio yo hoy como obispo de Roma y primer servidor de este templo, erigido en el lugar del martirio de San Pedro. Las pronuncio para invitarte, Cristo, realmente presente en la Eucaristía, a recibir adoración cotidiana, prolongada durante todo el día en este templo, en esta basílica, en esta capilla. Quédate con nosotros hoy. Quédate en adelante todos los días, según el deseo de mi corazón, que llamada de muchos corazones de diversas partes lejanas, y atiende así el deseo de muchos moradores de esta sede apostólica. Quédate, para que podamos encontrarnos contigo en la plegaria de adoración y de acción de gracias, plegaria de expiación y petición, a la que están todos los que visitan esta basílica. Quédate, tú que estás simultáneamente velado en el misterio eucarístico, de la vez desvelado bajo las especies del pan y del vino que has asumido en este sacramento. Quédate, se confirme de nuevo incesantemente tu presencia en el templo y todos los que entran en él se den cuenta de que esta es tu casa, la morada de Dios entre los hombres. Y al visitar esta basílica, San Pedro, que hoy abrió de nuevo, encuentren en ella la fuente misma de vida y santidad que desborda de tu corazón eucarístico. Que la respuesta de Pedro, sobre cuyo sepulcro ha sido erigida esta basílica, se exprese mediante esta adoración cada día y todo el día que hoy hemos comenzado. Que el indigno sucesor de Pedro en la sede romana y todos los que participarán en la adoración de tu presencia eucarística, con cada una de sus visitas, den testimonio y hagan resonar aquí la verdad encerrada en las palabras del apóstol. Y esto digámoslo cada uno de nosotros con verdad, con fervor, con amor. Hagamos nuestra esta oración. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Amén.
Y ahora les invito también a rezar a la Virgen de Guadalupe con las palabras que él pronunció en México. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y compasión, es la Basílica de Guadalupe, a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, trabajos, alegrías, enfermedades, dolores. Da paz, justicia, prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Conceda a nuestros hogares la gracia de amar y respetar la vida que comienza, con el amor mismo con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en nuestra conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y verdadera paz que viene de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hoy el Papa Benedicto ha escrito una carta sobre el Papa Juan Pablo II. Les leo una frase. El poder y la bondad de Dios se hicieron visibles para nosotros en Juan Pablo II. En un momento en que la Iglesia sufre una vez más la aflicción del mal, Él es para nosotros un signo de esperanza y de confianza. Y habla de la devoción a la misericordia y dice que Él siempre creyó las revelaciones de Sor Faustina y creyó que a través de ella lo que se nos revelaba era esto, que el mal no obtendrá la victoria final. El misterio pascual confirma que el bien prevalecerá, que la vida triunfará y que el amor sobre la muerte y el amor triunfará sobre el odio. Y el Papa Francisco en su homilía hoy nos ha dicho que el Papa Juan Pablo II era un hombre de oración, cercano al pueblo y amante de la justicia. Por eso concluimos diciendo en latín: Sante Johannes Pauli, secunde, ora pro nobis. San Juan Pablo II reza por nosotros. Y el lema que sale de una misa en Santiago de Chile, donde fue de algún modo atacado, casi estuvo por no
concluir la misa, él dijo en esa homilía: el amor es más grande, el amor es más fuerte. Bueno, que este sea el mensaje que nos deja Juan Pablo II a todos nosotros. Hoy un gran santo, pero a portata di mano, un gran santo que tocamos, tocamos nosotros, que vimos